Shalom, queridos hermanos, hermanas. Esta es su amiga, hermana Pastora Carmen Ortega, para llevarte una palabra de vida, una palabra que te edifique. Padre, en el nombre de Yahshua, te suplico, te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos y sobre todo nuestro espíritu para depositar esta palabra. Ella hará aquello para lo cual tú la enviaste. Señor, si abres el entendimiento nuestro, podremos creer esta palabra. Podremos cambiar nuestra mente y vivir conforme a ella. Tener lo que ella dice que yo tengo y ser lo que ella dice que yo sea. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor que nos bendijo con toda gracia, con toda bendición y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo y a través de Cristo. Este es el día que Él hizo y nos gozamos. Vamos a Romanos capítulo 12. Voy a leer desde el 1, es el 2, pero les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, que es santo y agradable a Dios en culto racional. El doblar nuestro cuerpo ante el Señor es lo único que nosotros podemos racionalmente hacer. Y no sean conformes a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Y repito, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Está clara esta escritura, ¿verdad? Claramente nos dice que tenemos que cambiar la forma de los pensamientos transformados. Es darle otra forma a aquello que ya había. Eso es transformarse. Es un cambio dentro del espíritu, dentro del alma y dentro después de esta mente, del conocimiento. Sabemos que el sistema o estructura de este mundo opera bajo el príncipe de las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas hablamos de ignorancia. Ese es el plan del enemigo, que tú y yo nos mantengamos ignorantes, porque la palabra del Señor dice: mi pueblo pereció, o mi pueblo perece, mi pueblo se destruye, mi pueblo se destruyó porque le faltó el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? La renovación de la mente, la renovación de quién es Cristo en nosotros. Cristo, según 1 Juan 3:8, se manifestó para deshacer las obras de las tinieblas, las obras de la ignorancia, las obras del diablo. Y al diablo no le conviene que tú y yo sepamos, porque él sabe que si yo sé y tú sabes que sabe, entonces él tiene problemas, porque habrá perdido a uno que apoya el sistema de él. Y ahora Dios no nos puso para estar en el sistema del mundo, porque no somos del mundo. Somos un espíritu. Antes que nada, nosotros nacimos en la esfera espiritual. Así que nosotros tenemos que ser diligentes y obedecer su palabra. La escritura dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no basta con usted decirlo. Usted tiene que ser diligente en renovar, si no dijera Pablo aquí en Romanos, que hay que renovar la mente. ¿Por qué? Porque en este mundo, en este sistema, lo que cogimos fue mente mundanal, mente del mundo, mente conforme a los criterios y el sistema que ha estructurado las tinieblas, la ignorancia, que le conviene que sigamos en esa ignorancia. Cuando usted y yo renovamos a través de la escritura, de la palabra que dice lo que somos, de dónde somos y el propósito hacia el cual vinimos, entonces es diferente, porque Dios está haciendo algo inusual en nuestras vidas, cambiando nuestra manera de vivir, de pensar, y eso es transformándonos conforme a la imagen, haciendo crecer la imagen, la estatura del varón perfecto en cada uno de nosotros. Y dice que tenemos la mente de Cristo porque esta es la voluntad del Señor. Que nuestra mente sea la de Él, que pensemos como piensa Él, que caminemos como camina Él, que veamos como ve Él, que oigamos como Él oye. Bendito sea su misericordia.
Así que para eso yo tengo que cambiar ese chip viejo. Como una computadora, se le dañó el chip y ya no puede producir lo que debe producir, ya no sirve para lo que servía. Ese chip viejo, ese disco duro viejo, hay que cambiarlo por cosas nuevas. ¿Y qué es lo nuevo? Por eso Jesús le dijo, mira, echen el vino nuevo en odres nuevos. Porque qué difícil es cambiar la mentalidad de un odre viejo. El odre viejo, aleluya, si le echan lo nuevo, se va a romper. Por eso es que no entendemos, porque no discernimos que ya no soy un odre. Yo no soy un odre viejo. Los odres viejos eran los de la ley. Y no recibieron el reino de Dios ni su palabra. Y nunca su mente fue renovada. Por eso los hijos del reino de la ley se perdieron, porque no recibieron al que estaba con ellos, no conocieron la visitación, no entendieron, siendo y que maestros de la ley, no entendieron la palabra. La palabra hay que discernirla, hay que comerla, la palabra Jesucristo. Si yo no como esa palabra, fíjese que cuando nosotros vemos Josué 1:8, él le dijo, mira, por esta palabra es que tú vas a vivir. Comete ese rollo. Cuando tú obedezcas la palabra, la medites, vivas a través de ella, confieses esa palabra, todo, no dijo algo, todo lo que tú hagas, por donde tú camines, va a prosperar. Medita en ella de día y de noche, se le mandó a escribir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la vida. En él estaba la vida era la luz de los hombres. No puedo tener la mente de Cristo si no como su palabra, si no me alimento de ella. Opero, camino, oigo y hablo lo que dice esa escritura. Por eso es que hay tanto pueblo del Señor. Yo soy un aprendiz. Yo estoy aprendiendo. Y muchas cosas las hice por el Espíritu de Dios, que está dentro de nosotros, y por su amor y misericordia, por el amor de Cristo. Él ve el anhelo de nosotros, conocer algo, conocer más de Cristo, saber más de Cristo, caminar en Cristo y entender su escritura, y Él lo hace por amor a nosotros, por su buena y agradable y perfecta voluntad. Así que a medida que yo voy quitando lo viejo y voy entrando lo nuevo, saco lo viejo y voy entrando ¿qué? Lo nuevo, renovado. Eso es poner algo nuevo. Eso es la palabra renovación. Poner algo nuevo. Entonces estamos entrando en una dimensión diferente, que es la dimensión en la cual fuimos hechos, en la dimensión espiritual. Porque nunca lo natural puede ir sobre lo espiritual. Por eso a lo natural le llaman carnales, porque usted está entendiendo, viendo con los ojos carnales. ¿Se acuerdan cuando el Señor se le presenta, creo que en Mateo 3, no me acuerdo bien, Nicodemo? Y le dice, pero ¿cómo pueden ser estas cosas, Señor? Sabemos que tú eres Dios. Él reconoció, él tenía a Dios. Él temía a Dios. Él temía a Yahweh. Pero se centró en el sistema farisaico, en el sistema de la ley, que no podía ser perfecto a nadie. Y no entendió. Y Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, tú tienes que cambiar de mentalidad. Como hemos estado tanto tiempo en este sistema del mundo, fíjense que es bien difícil arrancar un árbol. Vamos, usted plantó una palma, trate de arrancarla. Hay que buscar máquinas y cavar bien fuerte y cavar para arrancar, porque eso tiene ramificaciones. O sea, el sistema nos arropa, se arraiga en nosotros, y para arrancarlo, bendita sea la misericordia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo tengo que cavar bien fuerte y arrancar todo ese sistema que me ha impregnado desde el espíritu, alma y cuerpo, para
sacarlo y meterlo nuevo y entonces así crecer en el hijo varón, en esa estatura. Y crecer y crecer, y mientras más como de Cristo, más como su palabra, más oigo su palabra, porque el oír viene por oír, se abre el oído. ¿Para qué? Para escuchar la palabra. Usted tiene que oírla, mañana, día y noche, comerla, la cristomicina, como le llaman en algunos lugares, cristomicina. Si esa es mi constante comida, yo voy a prevalecer, porque entonces el espíritu crecerá como es la voluntad de Dios. Si yo no cambio mi manera de hablar, entonces mis palabras me van a matar. La renovación es ir poniendo, como le dije ahorita, lo nuevo. Cuando usted dice, bueno, este es el año, voy a renovar, tengo tal dinero, voy a renovar porque ya mi closet lo que tiene es cosas viejas. Perdón. Voy a renovar mi closet, mi vestidor. Voy a tirar todo eso que no sirve, que está viejo, y voy a comenzar a comprarme ropa nueva. Y usted se llena y va a las tiendas o busca por cosas nuevas. Bendito Dios. Entonces recibo lo nuevo cuando sigo comiendo la palabra de Cristo. Eso es renovación. Quitar lo viejo y añadir a mi entendimiento, al espíritu de mi mente. Yo tengo que comer esa palabra, entenderla hasta que yo sea transformada. Y si verdaderamente la palabra me la estoy comiendo, como dice, y la estoy hablando, y la estoy confesando, y la estoy creyendo, y la oigo, y la digo, y la hablo, y dijo Dios, y se hizo. ¿Acuerdan del video anterior? Así que mi vida tiene que ser transformada desde adentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que yo como, yo hablo. Por eso es que dice la Escritura que por mis palabras seré justificada y por mis palabras seré también condenada. La palabra, lo que yo diga. De toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta. Así que si como de Cristo, yo no puedo seguir igual. Yo no puedo seguir como cuando yo tenía 3 años en Cristo. Hay gente que tiene 50 años, pero no conoce ni quiénes son, ni de dónde vinieron, de dónde proceden, quién es Cristo en sus vidas, y por eso siempre estarán en el mismo lugar. Tienen salvación, pero no tienen llaves del reino. La palabra es la que me posiciona en los niveles espirituales en el reino. Si me gobierna lo espiritual, por eso Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Si yo busco primero con su palabra lo espiritual, llenar mi espíritu de su palabra, comer su palabra, vivir a través de esa palabra, entonces yo caminaré en el espíritu. Entonces el espíritu de Dios que está en mí, el Ruach Kodesh, me dará la sabiduría para entender, para caminar, para hacer, para gobernar. Como le dije en el anterior, mientras estuvo la dimensión espiritual sobre Adán, él gobernó, él administró. Pero cuando bajó a la carne y dejó al desobedecer, entonces ahora gobierna ¿quién? El sistema del mundo, el sistema de diablo. Cuando él se manifestó, Yahshua dijo, arrepentíos. Cuando él comenzó a manifestarse en su ministerio a los 30 años, arrepentíos y convertíos. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar su mentalidad. Eso es nacer de nuevo. Si usted no cambia, usted no ha nacido de nuevo. Tiene salvación, no la pierde. Pero los beneficios del reino no los tiene. No tiene llaves, no sabe cómo operar, no puede echar ni un demonio afuera.
porque se hace por el Espíritu, porque somos seres espirituales. Y el reino de las tinieblas es espiritual. Es espiritual, ¿no? Por eso dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Gente en las esferas espirituales de maldad, seres espirituales de maldad. Cambien su mentalidad, fue lo que le dijo Jesucristo, para que puedan discernir, entender y entrar por la puerta que te conduce a las bendiciones del reino. La puerta es Cristo, salvación. Pero cuando como su palabra y comienzo a transformar ese disco duro, esa mentalidad que traje de allá, de cuando vengo a este mundo, cuando me manifiesto, aunque nací en la esfera espiritual, me manifesté en un momento dado y estoy ahora viviendo en esta carne que no va a heredar, carne ni sangre hereda, recuérdelo. Tengo que cuidar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo y tiene que ser irreprensible. Pero no es por lo que me pongo, por pelo, no, tengo que caminar conforme a su palabra. Cuando recibimos al Cristo, nos da el pase a su reino. Tú decides si coges las llaves del reino, como se las dio a Pedro, pero fue por la revelación que tuvo Pedro. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es vida, ella es revelación. Las llaves del reino se obtienen por revelación. Cuando tú comes a Cristo, su carne, Él dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no es digno. No va a conocer nada. Hay que comer. Y mire, yo hago con unas hermanitas que nos conectamos por teléfono, siempre semanal, la Santa Cena. Esa es una de las maneras también de hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. Y recordar, es un recordatorio, es un memorial. Estoy recordando que yo bebo de su sangre, esa sangre que Él vertió por mí. Esa sangre que me justificó, que me lavó, que me hizo libre. Aunque se manifestó acá, ya yo había sido escogida. Tú habías sido escogido. Así que ese reino es el que opera en todo y sobre todo. Y nosotros, este cuerpo es su morada. Por tanto, Él dijo, el reino de los cielos, no lo busquen fuera, en vosotros está. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y aunque le digan, míralo allí, míralo allá, no, el reino está en vosotros y entre vosotros. Quiere decir que recibe la verdad que es Cristo, el reino se recibe adentro. Pero lo desato cuando yo comienzo a leer su escritura, a comer su palabra, a comerme a Cristo, que es la palabra, y el Espíritu Ruach Kodesh comienza a decodificar, aleluya, esa palabra y a manifestarla afuera. Pero la tengo que buscar dentro, tengo que ir dentro de mi espíritu, alimentar y renovar mi entendimiento. El vientre espiritual hay que renovarlo. Por eso que usted encuentra tanta gente en las iglesias. No, yo soy así. Con un carácter, con una manera y unas actitudes que no son las mejores. Y aún dentro siguen manifestando cosas adversas. La carne es débil, pero ¿qué dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Si yo hablo la palabra, me como la palabra, entonces la sabiduría de la palabra, el reino opera en la sabiduría de su palabra. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Pablo entendió el misterio. Yo no vivo, aleluya, ahora el que vive es Cristo en mí. El morir para mí es ganancia. Él murió al sistema del diablo, al sistema del mundo, al sistema de creencias vacías, a la religión.
para que se manifestara la verdad que es Cristo y comenzó a renovar la mente. Vamos a Colosenses 3, 9 y 10. Mire qué dice. Y no se mientan unos a otros, sino desechen al viejo hombre. En toda su manera de vivir. El viejo hombre. Pongan el nuevo hombre. Mire el 10. Vístanse del nuevo. Aleluya. Mata al viejo. Vístase del nuevo. El cual se renueva. Aleluya. Mírelo ahí. Mediante el conocimiento. Conforme a la imagen de su creador. ¿Cómo se renueva? Por el conocimiento, por el conocer, por entender, por comerme a la palabra. La palabra es Cristo, es acción, Él es el verbo. Y está haciendo en mí, porque ya todas las obras fueron hechas. Por eso es que dice, y el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Claro, conforme a tu diligencia. Y Él quiere que nosotros crezcamos hacia esa estatura y que hagamos lo que la palabra dice que hagamos. Así que a comer palabra, amado mío, a aprender palabra, a buscarla. Mire, no lea 20 cosas. Puede coger un verso y usted comience. Lee el verso anterior, el pasaje para ver el contexto, a qué se refiere. Cuando yo veo cosas que no deben ser, entonces yo inmediatamente voy a los milagros de Cristo, a la palabra de milagros del antiguo pacto y cómo operaban los profetas y cómo opera Jesús, Yahshua. Porque hacía aquello, porque hacía lo otro y siempre estuvo hablando que la palabra ni los discípulos entendieron hasta que vino el Espíritu del Ruach HaKodesh. Tenemos que crecer. Lo que hablamos es lo que nos va a hacer crecer porque es lo que yo como. Somos lo que comemos. Deje de comer para este cuerpo, a menos que esté ayunando. Deje de comer para este cuerpo. Se va a debilitar. Deje de comer para el espíritu, se va a debilitar. Entonces esta carne se encrespa y va sobre el espíritu. Tenemos que volver. Esa es la senda antigua. Su palabra, que siempre es nueva, pero es la única manera donde el sistema del reino opera y como el sistema del reino opera. Sin cambio de mentalidad, miren, no hay llaves del reino, porque yo tengo que hablar el lenguaje del reino. Yo no puedo hablar como hablan los del mundo, ni las personas, ni puedo responder, ni puedo actuar. Pero dice que el reino sufre violencia, dice Mateo capítulo 11, versículo 3, creo que es desde los días de Juan el Bautista. El reino de los cielos ha sufrido violencia y solo los que somos violentos, los que buscamos con fuerza, arrebatamos ese reino. Porque el enemigo no quiere que nosotros soltemos su sistema. Su sistema es de aquí, de las tinieblas, de la tierra. Un sistema que es una estructura que nos lleva a la perdición. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Se lo adornaron muy bonito. Pero en este sistema del reino hay que ir a la cruz. Hay que morir con Cristo. Hay que crucificar ese viejo hombre, esa vieja mujer que está, dice la Escritura, viciado. ¿Qué es un vicio? Algo que no es bueno, que no es correcto, que te daña. Entonces, si el sistema está incorrecto y me daña, ¿por qué yo voy a seguir? Tengo que renovarlo. Renuevo mi mente. Y eso requiere violencia. Hay que ser violento. Por eso Jesús me dice, Yahshua me dice en la Escritura que tengo que discernir cuál es la voluntad. En el verso 2 nos disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, del Padre,
del Señor Jesucristo, Él quiere que discernamos, que entendamos cómo opera su reino, porque Él quiere que seamos partícipes de todas sus bendiciones y de toda su herencia, porque la herencia comienza aquí. Y es una violencia fuerte. Rapidito, mire, en una ocasión yo vi una hermanita en una iglesia, o en la iglesia donde yo estuve, y comenzó a sufrir de artritis, de que se deforman las manos, los dedos y todo. Y yo le decía, habla la palabra. No sé, pero seguía la cosa. Porque si tú no crees que el reino funciona por su palabra, por la sabiduría de Dios en su palabra, no lo vas a obtener, no vas a cambiar. Pero a mí me comenzó un problema en este dedito. Y me dolía y se inflamó, mire. Y yo dije, Satanás inmundo. No, no y no. Este dedito es parte del cuerpo de Cristo y Cristo no está enfermo. Tú no puedes venir a traer enfermedad, ni artritis, ni nada. Comencé a ungirme el dedo todos los días y a declarar su palabra. Artritis, te vas, eres ilegal, aquí no puedes entrar. Aquí no puedes entrar, estás ilegal, jamás se fue. Nunca más me ha vuelto a doler, ni se me hizo tumulto, ni se hinchó, porque es la palabra de vida. Bendito el nombre del Señor. Así que yo tengo que tener el conocimiento de mi Jesús. Yo debo tener conocimiento de mi procedencia, de dónde yo provengo. Mire Romanos 8, 29 o 28 y 29. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él nos ayuda en todo para bien. ¿A quién? A los que amamos al Señor. A los que designó, estoy leyendo de la pechita. A los que designó anticipadamente para que fueran llamados. Él los ayuda en todo para bien. A los que designó anticipadamente. Mire, tú y yo fuimos escogidos, como lo dice Efesios 1. Anticipadamente para que fueran llamados, porque así, habiéndolos conocido previamente, habiéndonos conocido previamente, los marcó. Dígame, me marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo. Yo llevo la marca de Cristo en mí. Yo soy marcada, tú fuiste marcada, marcado. Con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. Porque a los que designó, designar es de antemano, anticipadamente, ahí lo dice, Él los llamó. A los que llamó, los justificó. Bendita sea su misericordia. Y a los que justificó, los glorificó. Así que ya estamos glorificados en Él. ¿Puede creerlo? Hay que creer que nos llamó, que nos justificó, anticipadamente nos marcó. Por eso es que llevamos la jarra del Espíritu, que es la garantía de quienes somos en Cristo Jesús, de que somos de Él. Esa es mi procedencia. Procedo de Dios, de una esfera espiritual. Vengo de una dimensión espiritual. Soy un espíritu eterno. Y al conocer yo de dónde vengo, entonces que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo y que estoy sentada con Él en lugares celestiales. Que yo no pertenezco a esta tierra, que yo no salí de esta tierra, que yo salí desde antes de la fundación del mundo con un espíritu eterno. Hasta el tiempo del cumplimiento en que se manifestó la pastora Carmen aquí en la tierra, al nacer. Pero eso no quita, por lo que viera, pasé, sucedía, que yo seguía siendo eterna en Él. Tengo que conocer a quién pertenezco. Efesios 1:4 dice, según nos escogió
de antemano en Él antes de la fundación del mundo. Y si me escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él, y nos predestinó para con Él, con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Así que pertenezco a Jesucristo, soy de Él, vivo para Él y como a Cristo a través de su palabra. Esa es la pertinencia. Él dentro de mí. Yo estaba en Él, en los lugares celestiales, antes de la fundación del mundo. Estaba en Él, me conoció, me escogió, y ahora Él viene a anidarse, a morar a través de su santo Ruach Kodesh en mí, su santo Espíritu. Cuando yo confesé a Cristo y comienzo a cambiar mi mentalidad, estoy naciendo de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento espiritual, manifestándose en esta esfera terrenal. Pero no puedo olvidar que me gobierna lo espiritual, porque antes de esta carne vino el Espíritu. ¿Y cuál es el propósito de su buena voluntad? Efesios 2:10. Porque somos creación suya, creados por medio de Jesucristo para buenas obras. ¿Cuál es el propósito nuestro aquí en la tierra? Porque el propósito no es mío, es el de Dios. Que fui creada para caminar en buenas obras, en las obras que Él creó de antemano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Yo estoy diseñada por Él, por el Padre, que a través de Cristo yo camine en buenas obras, yo camine haciendo aquello para lo cual fui diseñada, y que el propósito de Dios en mi vida aquí en la tierra se cumpla, que es edificar su cuerpo. Esa es la palabra del Señor. Tenemos que saber de dónde procedemos, a quién pertenecemos y nuestro propósito en Él. Caminando en las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti y para mí. Bendito sea su nombre. Padre, gracias. Esta palabra ha sido depositada en los espíritus, en mi espíritu y en los espíritus de mis hermanos y hermanas y todo aquel que tiene acceso. Señor, declaro y profetizo sobre ella que hará aquello para lo cual fue enviada. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que esta palabra libere, salve, libere, sane, prospere, porque tú eres esa palabra y fue enviada para eso. Gracias, Señor. Dale salud mental, entendimiento, favor y gracia a cada uno. Shalom. Bendiciones.